Buen día niños, bienvenidos a la clase de matemáticas. Para esta semana estaremos trabajando la multiplicación, tanto qué significa y sus propiedades. Muy bien, empezamos. La multiplicación es una operación matemática que consiste en abreviar una suma de sumandos iguales. Los números que se multiplican reciben el nombre de factores y el resultado es el producto. Veamos un ejemplo de esto. Observemos que tenemos la suma de varios números iguales. Por ejemplo, aquí en la primera parte estamos sumando varias veces el número 2. 2 más 2 más 2 más 2. Cuando tenemos estas operaciones, estas sumas sencillas, resulta fácil realizarlas. Ya sabemos que 2 más 2 son 4. 4 más 2 son 6 y 6 más 2 son 8. La podemos hacer de memoria. Entonces el resultado sabemos que es 8. Pero ¿qué pasa como en el segundo caso cuando tenemos muchas más sumas? 3 más 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 3. Entonces vemos que es un poco más complicado realizarlo por lo menos de memoria. Entonces tendríamos que sumar parte por parte para poder hallar el resultado. Entonces, teniendo en cuenta esto es donde surge, donde nace la multiplicación. La multiplicación es la operación que consiste en abreviar esto. La suma de sumandos iguales. Entonces, en el ejemplo número 2, ¿cuántas veces estoy sumando el número 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que toda esta operación va a ser igual si yo resuelvo 7 veces el número 3. Es decir, 7 veces el número 3. Y es donde nace el símbolo de la multiplicación. Es decir, 7 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número? El 3. En la parte de arriba, ¿cuántas veces tengo el número 2? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que 4 veces el número 2 es igual a 8. Vamos a escribirlo por acá. 4 veces el número 2 es igual a 8. Y vemos que resulta más fácil resolver sencillamente esta expresión. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. 21. Observemos otro ejemplo. Tengo una suma de sumandos iguales. En este caso sería el número 7. ¿Cuántas veces está el 7? Voy a abreviar. ¿Cuántas veces está el 7? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5 veces, escribo mi símbolo por, ¿qué número? El 7. Y vemos que pasamos de algo muy largo, una suma muy larga, a una simple multiplicación. ¿Y cuánto es 5 por 7? Es igual a 35. Observemos ahora un ejemplo con dibujos. Supongamos que hay dos bolsas de dulces, cada una con 7 unidades de dulce. Quiero saber cuántos dulces hay en total. Quiero saber cuántos dulces hay en total. Hay dos formas de hacerlo. Si yo quiero saber cuántos dulces hay en total, pues sencillamente cuento los números de dulces. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuento los dulces de la otra bolsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuánto es 7 más 7? 14. O puedo utilizar la multiplicación. ¿Cómo sería la multiplicación? ¿Cuántas bolsas tengo? 2 bolsas. 2 bolsas.
¿Y cuántos dulces tiene cada bolsa? Tienen el mismo número de dulces. Sería 7. ¿Y cuánto es 2 por 7? 14. Y vemos que lo resolví por la multiplicación y es mucho más sencillo que tener que sumar cuántos dulces tiene cada bolsa. Muy bien, así como puedo pasar de sumandos iguales a multiplicación, también puedo pasar multiplicación a sumandos iguales. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos 6 por 3. 6 por 3, ¿a qué es igual? Voy a escribirlo como suma de sumandos iguales. Es decir, 6 veces el número 3. Voy a sumar 6 veces el número 3. Quiere decir 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y más 3. Y listo. ¿Cuánto sería el resultado? Tengo que sumar 3 más 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Quiere decir que el resultado es 18. Sigamos con el ejemplo de abajo. Tengo 3 por 5. Eso sería 3 veces el número 5. Es decir, 5 más 5 más 5. ¿Y aquí es igual? 5 más 5, 10 más 5, 15. Y listo. Vemos que yo puedo pasar de la suma de sumandos iguales a multiplicación y de multiplicación a suma de sumandos iguales. Y aquí podemos observar algo curioso. Por ejemplo, vamos a utilizar este ejercicio. 3 por 5. Si yo escribo 5 por 3, ¿a qué es igual? Quiere decir ahora que el que se va a repetir 5 veces va a ser el número 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿A qué es igual? 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. Y 12 más 3, 15. 15. Y observamos que aquí arriba nos dio 15 y aquí debajo nos dio 15. Es decir, 3 por 5 es igual a 15 y 5 por 3 también es igual a 15. Y aquí vamos a observar nuestra primera propiedad, la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir la propiedad conmutativa? El orden de los factores no altera el producto. Profesor, ¿qué son los factores? Vamos a explicarlo. En una multiplicación, 5 por 3 igual 15, los dos números que se están multiplicando reciben el nombre de factor y el resultado es el producto. Entonces, en la propiedad conmutativa, no importa el orden de los factores, es decir, no importa si yo tengo 3 por 5 o 5 por 3. El resultado siempre va a ser el mismo. En este caso, el número 15. Entonces tenemos nuestra primera propiedad conmutativa. No importa el orden de los factores. El resultado siempre va a ser el mismo. Veamos nuestra segunda propiedad. Tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Si yo tengo tres factores, tres números que se están multiplicando, yo puedo
asociar en parejas sin importar el orden. Es decir, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tengo la primera pareja, los dos primeros números, y están multiplicándose con el número 5. Eso va a ser lo mismo que si yo quito el paréntesis aquí del primer número y se los pongo a los dos últimos, es decir, a 2 por y asocié los dos últimos factores, el 3 y el 5. Es decir, en pocas palabras, si yo tengo la multiplicación de tres números, vemos que el paréntesis está en los dos primeros números. Yo los quito y se los puedo poner a los dos últimos números. Es lo que tenemos de este lado. Aquí tengo el paréntesis en los dos primeros, los voy a borrar y se los voy a colocar a los dos últimos. Es lo que tengo justamente acá. Observemos la siguiente propiedad. En este caso, la propiedad distributiva. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Un número está multiplicando a la suma de otros dos números. Repito, un número está multiplicando a la suma de dos números. ¿Cómo se soluciona esto? Se llama distributiva justamente porque voy a distribuir la multiplicación al 5 y al 2. Observemos, 3 por 5, o sea, voy a distribuir 3 y 5 y 3 y 2. Entonces yo escribo 3 por 5. El símbolo del medio que está en el paréntesis siempre queda igual, ya sea menos o sea más. En este caso es más. Y 3 por 2. 3 por 2. Y listo. Esto es la propiedad distributiva. Estamos multiplicando 3 por 5 más 3 por 2. 3 por 5 más 3 por 2. Y por último, tenemos la propiedad modulativa. Una de las propiedades más fáciles. Porque simplemente nos dice que si yo tengo 5 por 1, el resultado va a ser el mismo 5, el mismo número. Entonces, si yo tengo 9 por 1, el resultado, ¿cuál va a ser? Pues el número 9. Todo número multiplicado por el número 1 va a dar como resultado el mismo número, el que sea. Si yo tengo 15, pues 15 por 1 va a ser 15, ya que todo número multiplicado por 1 va a dar como resultado el mismo número. Con base en la explicación vas a resolver los ejercicios que se proponen en la guía. Recuerda que puedes observar el video cuantas veces lo necesites. Si tienes que realizarme alguna pregunta, recuerda que tenemos el grupo de WhatsApp donde nos podemos comunicar. Y listo, esto sería todo para la clase de esta primera semana. Recuerda que observamos el significado de la multiplicación, los términos y las propiedades de la multiplicación.